Bienvenidos al 36º webinar Bob de la Cátedra Caja 7 de Big Data, Open Data y Blockchain de la Universidad de La Laguna. Hoy el webinar será de datos abiertos, es la temática, una de las tres palabras o grandes bloques de la cátedra, Open Data y Cabildo de Tenerife. Creando oportunidades, cómo utilizar datos abiertos de Tenerife para impulsar la innovación. Hoy tenemos con nosotros a Josué Pérez de Armas, jefe del Servicio Técnico de Planificación y Estrategias TIC de Cabildo de Tenerife y jefe de este proyecto. También tenemos a María Pan Blanco, consultora y técnica de comunicación de Altia, y a David Lozano Núñez, jefe y supervisor de proyectos también de Altia, la empresa que está desarrollando el proyecto para Cabildo de Tenerife. Por supuesto, agradecer como siempre a Caja 7. Carlos no ha podido estar porque está malito, pero le manda un saludo a todos y nosotros estamos súper contentos porque estas actividades y muchas otras se pueden realizar gracias al apoyo que tenemos de Caja 7. Sin más, vamos a lo que nos ha traído a este webinar, donde le doy la palabra a Josué por parte del Cabildo de Tenerife, jefe de este proyecto. Gracias, Josué. Bueno, gracias, José Luis. Y gracias también a la Cátedra Bob por darnos la oportunidad de poder exponer el proyecto que, empezó, como bien has dicho al principio de toda la participación, desde hace muchos años que llevamos colaborando con portales de datos abiertos, el Cabildo de Tenerife. Desde 2010, como bien decías, realmente empezó toda esa iniciativa. Ha pasado por diferentes fases y esta última fase es la que de alguna manera pues hemos retomado de una manera más decidida. Empezó realmente a trabajarse en paralelo porque ya teníamos Tenerife Data, recuerda ese portal anterior, que ya lideró en su momento desarrollo económico dentro del Cabildo y que, se quería dar un nuevo impulso a esa iniciativa con este nuevo portal. Con este nuevo portal que realmente lo que hace justamente es coordinarse con muchas más entidades para intentar incorporar todos esos conjuntos de datos. Empieza en 2022 el desarrollo y sale a producción en 2023, sustituyendo y migrando todos los conjuntos de datos que tenía el anterior portal de Tenerife Data, incorporándolos dentro del nuevo y empezando un poco la nueva andadura, en donde incorporamos muchísimos conjuntos de datos y a partir de ese momento, como buen portal de datos abiertos, se basa exclusivamente en un proceso continuo de apertura de conjuntos de datos. Esto es un proceso que no tiene fin. Realmente es un proyecto que, como bien dijiste, cuando iniciaste en 2010, tienes que ir tocando puertas, tienes que ir hablando con todo el mundo y este proyecto realmente, con lo grande que es el Cabildo y todo su sector público insular, pues hay muchísimas fuentes de datos que tienes que empezar a trabajarlas para ver cómo está el dato, para garantizar la calidad del dato, para analizarlo. Todo eso es lo que de alguna manera está subyacente al portal de datos abiertos actual. Dentro del Cabildo se ha organizado a través de un grupo de proyectos, el cual pues yo estoy representando, pero también está conformado por Eduardo Ezequiel, que casualmente está también en esta charla, al cual hay que darle las gracias porque gracias a él y a Carmen Delia, esto realmente es una realidad. Y creo realmente que el proyecto pues tiene su éxito realmente. Estamos abriendo muchísimos conjuntos de datos. El grupo de gobierno está apostando fuertemente por la gestión del dato del Cabildo y explotarlo, con lo cual lo primero hay que identificarlos y abrirlos. Y yo creo que también una de las cosas que también estamos trabajando es incentivar la cultura del dato dentro del Cabildo. Este proyecto, por ejemplo, no solamente es el portal, sino también hay campañas de difusión, cursos de formación y uno de los ejemplos de la campaña de difusión es esta misma charla. También, pues adelanto que el Cabildo de Tenerife estamos trabajando en sacar un concurso público de reutilización de datos de cara a poder habilitar que cualquier ciudadano, cualquier empresa, pues pueda participar de un concurso de ideas.
ideas de reutilización. Eso en breve saldrá dentro del Cabildo para intentar fomentar dentro de la sociedad también el hecho de poder reutilizar los datos y mezclarlas, porque al final mezclando y enriqueciendo generas productos y subproductos que enriquecen la sociedad y a la misma administración pública. Y poco más, no tengo mucho más que comentar. Lo único que está, la idea del webinar que hemos ideado tiene una vertiente más de reutilización, no de presentar un portal, porque portales hay muchísimos, sino va de ver qué uso se le podría dar a un portal de datos abiertos. Este portal, el de gobierno el que tiene ahora mismo el Cabildo, pues está federado con el gobierno de Canarias, con lo cual todos los conjuntos de datos que nosotros estamos publicando automáticamente no solo se ven en el gobierno de Canarias, sino en el datos.gov y también en el portal de datos de la Unión Europea. Entonces la idea es que todos los datos confluyan. También estamos intentando abrir los conjuntos de datos de los pequeños municipios. Como Cabildo tenemos que prestar obligatoriamente ese tipo de servicios para que no todos, para intentar escuchar los datos de esas pequeñas comunidades que aunque no tengan medios, nosotros en este proyecto intentamos dárselo para que esos datos transiten. Y bueno, es intentar tener en un solo sitio la mayor cantidad de datos y seguir trabajando para seguir abriéndolo. Un poco más. Dar paso simplemente a María, que es la empresa que ahora mismo, Altia es la empresa que tiene contratada al Cabildo para dar soporte y ayuda a este conjunto de apertura y bueno, nos va a ayudar también a exponer todo el trabajo que se ha desarrollado. María, cuando quieras. Hola, hola a todos. En primer lugar, desde Altia sí queremos agradecer a la Cátedra Caja 7 de Big Data, Open Data y Blockchain esta posibilidad de difundir el trabajo que se está desarrollando con el Cabildo de Tenerife en un proyecto como el del portal de datos abiertos, datos.tenerife.es. Y con esta webinar en la que, como comentaba Josué, analizaremos no solo los posibles usos de los datos abiertos puestos a disposición por el Cabildo, sino también esa riqueza, ese valor añadido que se genera con la combinación de datos abiertos. Altia está en este momento em, ejecutando este proyecto con el objetivo también de difundir las posibilidades que hay de reutilización de los conjuntos de datos en combinación con otros portales. Desde Altia, en este momento, estoy abriendo aquí la información, somos una empresa, para explicarlo muy brevemente, que creamos soluciones digitales capaces de generar valor real y provocar cambios significativos. Actualmente contamos con 3.200 personas en 25 localizaciones y con más de 900 clientes globales y 29 años de experiencia. Estamos en distintos ámbitos económicos, como son la consultoría, el desarrollo e integración de sistemas, el cloud, la ciberseguridad, infraestructuras, productos propios y de terceros. Pero uno de los proyectos que más ha generado, sobre todo, valor añadido por lo que supone poder trabajar con datos abiertos ha sido precisamente este portal del Cabildo de Tenerife. Simplemente para avanzar en los datos abiertos vamos a dar breves pinceladas que yo creo que todo el mundo ya conoce, pero por resumir lo que son los datos abiertos, recordamos que son datos que son completos, primarios, oportunos, accesibles, procesables por máquinas, no discriminatorios, no propietarios y de licencia libre, y cuyos beneficios, sobre todo, y a esto vamos a encaminar también esta webinar, son las posibilidades de dar oportunidades a empresas y emprendedores, al sector público y a la sociedad en general para reutilizar estos datos, también para mejorar la información y conocimiento acerca de las actividades del sector público. Precisamente en este mismo año, el Año Mundial de los Datos Abiertos se ha conmemorado en todo el mundo, entroncado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que fijaron en 2015 los líderes mundiales para establecer estos objetivos globales encaminados a erradicar la pobreza, defender los derechos humanos y la justicia, impulsar la inclusión social y defender el medio ambiente. Y precisamente actualmente se está encaminando la apertura de datos abiertos a cumplir
estos objetivos en 3 aspectos fundamentales: la ayuda y la mejora de programas de desarrollo, el seguimiento del progreso de desarrollo y la prevención de la corrupción, y la contribución a la innovación, la creación de empleo y el crecimiento económico. Para lo que creemos que es fundamental no solo esa apertura de datos, no solo esa puesta a disposición de los datos abiertos, sino también impulsar, que es lo que pretendemos, esa creación de empleo, esa reutilización y ese conocimiento que pueden generar y suponer también aplicaciones y resultados que sean disruptivos a nivel de sociedad. Simplemente por recordar, en este momento España, según el último informe Data de la OECD, se sitúa como la quinta potencia mundial en la difusión de datos abiertos. El índice Data es una herramienta desarrollada por la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económicos y sitúa a España como uno de los principales países en difusión de datos abiertos. Es un hecho bastante destacado y en este ámbito hay que situar además a Canarias como una de las comunidades que más está trabajando en la apertura de datos abiertos con esa federación, por ejemplo, como comentaba Josué, de los datos del portal de datos.tenerife.es en Datos Canarias y en Datos Gov, que permite ampliar la difusión y hacer más accesibles para ser consultados y reutilizados, pero además destaca el hecho de que el Cabildo de Tenerife, tras el Instituto Canario de Estadística, el ISTAC, que realiza un ejemplar trabajo en este ámbito, pues el Cabildo de Tenerife es el organismo que más conjuntos de datos está sumando actualmente al portal de datos del Gobierno de Canarias. Y ya simplemente para centrarnos un poco en el portal y poder visualizar cómo tenemos alojados los conjuntos de datos, vamos a mostrar en un momento el portal de datos abiertos del Cabildo de Tenerife, también para facilitar después el seguimiento que pueda realizar David de esos ejemplos de reutilización y de casos de datos abiertos. Ejemplos que además van a girar en torno a varias cuestiones que suponen no solo su reutilización desde el ámbito empresarial, sino también desde el ámbito estudiantil y desde el ámbito social, tratando de dar respuesta a algunas cuestiones que últimamente también necesitan a veces de disponer de esa información y de esos datos concretos, como pueden ser el turismo, la economía o incluso las predicciones meteorológicas. En este sentido, y por mostrar muy brevemente, el portal de datos abiertos del Cabildo de Tenerife está estructurado, como vamos a ver ahora en pantalla, en torno precisamente al conjunto de datos a los que se puede acceder al catálogo a través de varias formas de buscar con un buscador, buscando por temas o bien con últimos datos o datos más vistos. El portal está estructurado en 5 bloques diferentes: inicio, actualidad, donde podemos visualizar agenda y novedades, los datos con conjuntos de datos, la API de catálogo, el punto Sparkle, el tablero, o los apartados de reutiliza y de participa. El acceso a estos conjuntos de datos es muy simple y, por ejemplo, entrando simplemente por temas, por categorías, ya vemos que también se podría filtrar para obtener una búsqueda más concreta. Voy a mostrar simplemente uno de los conjuntos de datos que hemos incluido últimamente y que también resulta de bastante interés, por lo que puede suponer de combinación con otros conjuntos de datos y datos que no estén en este portal, sino en otros portales de datos abiertos, como es el de matriz origen-destino de transporte público de la isla de Tenerife, porque este conjunto de datos es una colección estructurada de datos que registra toda la información del viaje de una persona en transporte público desde la parada hasta el final, incluyendo los transbordos. Son datos que pueden ser cruzados con otros que encontremos ubicados en otros portales y que permitan sacar conclusiones, resultados y soluciones muy concretas y muy determinantes. Estos datos se pueden visualizar en el portal de datos abiertos. Por ejemplo, si abrimos en CSV, los podremos visualizar en formato de tabla o bien, por ejemplo, en formato de gráfico, seleccionando el gráfico que deseamos crear, y a partir de ahí ya dispondremos de la información que estaremos buscando. En todo caso, también hay la posibilidad de
visualizar estos datos en formato mapa cuando accedemos, por ejemplo, a formatos de GeoJSON que también están disponibles en el portal de datos abiertos y que en este momento, con la cantidad de recursos y conjuntos de datos que tenemos aquí, resulta un poco más difícil de visualizar. Esto es simplemente un ejemplo de lo que podemos obtener en el portal de datos abiertos, en el que también podríamos utilizar la API de catálogo o el punto SparkQL. Son elementos que simplemente estoy dando 2 pinceladas para acercar cómo funciona nuestro portal de datos abiertos, pero en el que yo creo además fundamental, antes de darle paso a David Lozano, destacar el hecho de que los datos abiertos también se construyen entre todos y en este objetivo nosotros hemos incluido estos apartados de participa que nos parecen fundamentales para seguir sumando y seguir contribuyendo a este objetivo común. Aquí se pueden consultar las dudas, se pueden sugerir qué datos y recursos se pueden seguir añadiendo al portal de datos abiertos o comunicar nuevas aplicaciones y empresas que utilizan los datos abiertos del portal. De hecho, en apps y empresas se podrán visualizar, como explicará ahora David, ya varios ejemplos de aplicaciones y soluciones desarrolladas a partir de la reutilización de los datos abiertos publicados en el portal. Y por mi parte, de momento, simplemente animar a colaborar, a participar también, a conocer ese concurso que ha avanzado Josué, que se convocará por parte del Cabildo de Tenerife, y simplemente ya darle paso a David Lozano, que explicará algunos de los ejemplos de posible reutilización y combinación de datos abiertos. Vale, muchas gracias, María. Hola, buenos días a todos. Me sumo a los agradecimientos de los ponentes anteriores, ¿vale? A Caja 7, también a los participantes, porque como bien ha recalcado María, datos abiertos es una suma de todos. Aparte de ese menú que ha comentado finalmente María, es muy importante, porque con vuestra colaboración y participación podemos hacer más grande la contribución de datos que luego pueden ser utilizados ya no solo a nivel de Tenerife, sino a nivel de Canarias, a nivel de España y luego incluso a nivel de Europa. Voy a compartir. Vale, en este caso nos vamos a centrar, no sé si estáis viendo la pantalla. Vamos a comentar los casos de reutilización que se han hecho a partir de los dos abiertos, pero antes de empezar directamente con los casos, quería responder a 2 preguntas. Una, aunque ya la he avanzado antes María, ¿quién puede reutilizar los datos? En estos casos de uso que vamos a mostrar a continuación son de estudiantes y de empresas que han colaborado directamente con la opción de participar y comunicar los recursos que han utilizado del portal para hacer aplicaciones o desarrollos. Y, en definitiva, cualquier tipo de usuario puede reutilizar conjuntos de datos porque, como bien habéis visto en el portal, ofrece un montón de recursos en distintos formatos que, dependiendo del caso de uso que se quiera realizar o las herramientas que se quieran abordar, permite la utilización de unos u otros. Y la segunda pregunta es cómo reutilizamos esos datos. Para ello voy a ir al portal. Ya os ha avanzado María un poco cómo se estructura, ¿vale? Se puede buscar en función de los conjuntos de datos por temáticas están clasificados. Entonces, si tenemos claro qué tipo de datos estamos buscando para nuestro caso de uso, podemos ya directamente acceder por cada una de las temáticas que aparecen en pantalla o buscar una palabra en concreta para buscar ese conjunto de datos que se ajuste a lo que estamos buscando nosotros. Tenemos varias opciones de ordenación, ¿vale?, para buscar más fácilmente lo que queremos encontrar. Y en este caso, por ejemplo, queremos reutilizar las estaciones meteorológicas de Tenerife que recogen valores de precipitaciones, de viento, humedad, con los distintos sensores que tienen cada una de esas estaciones. Uno de las características principales del portal es el tema de la visualización, ¿vale? Muchos portales sí que tienen la de descargar el recurso en sí, pero nosotros, como habéis visto, tenemos la posibilidad de visualizar esos conjuntos antes de descargarlos y empezar a trabajar con ellos para ver si realmente esos datos que queremos nos sirven o nos valen para el caso de uso que queramos hacer. Entonces, podemos ver el número de columnas que tiene, las filas que aparentan, que representan, un poco los datos que aparecen
y se pueden hacer incluso algunos filtros directamente sobre la tabla de los datos. Como ha avanzado también María, podemos hacer algún gráfico que queramos sobre los datos, ¿vale? Para ver cómo se distribuyen, en este caso, el número de estaciones por municipio o también incluso los sensores, cuántos sensores tienen cada una de las estaciones, ¿vale? Donde la mayoría, por ejemplo, es el 6. Viendo esto, podemos ver que si nos interesa o no el conjunto de datos, incluso algunos recursos tienen la opción de visualizarlos en el mapa, aparte de los GeoJSON o los eFile que ya propiamente tienen el tema de la visualización. Hay algunos CSVs que si tienen indicadas los campos de latitud y longitud, los podemos representar rápidamente en el mapa y poder ver la información que contienen cada uno de esos puntos. Entonces, una vez que vemos que ese dato se ajusta a nuestro caso de uso, que nos puede interesar para añadir valor a nuestros datos, la forma de reutilizarlos es o bien descargándolo y trabajar localmente con cualquier recurso que tengas en tu ordenador, o dándole la opción de copiar dirección de enlace. Esta URL que te copia, que se ve ahí abajo en pantalla, la puedes reutilizar bien en aplicaciones o bien en herramientas de visualización como Power BI, como mostraremos a continuación. De esta manera podemos hacer que nuestro informe se automatice automáticamente y no tengamos que andar dependiendo de andar descargando los datos cada vez que se actualizan. Este, por ejemplo, tiene una actualización de semanal, pero ya con la compartición del enlace ya nos olvidamos de eso y el informe que tengamos o la aplicación que tengamos ya irá recogiendo los datos actualizados en tiempo real cada vez que se vayan actualizando. Dicho eso, volvemos a la parte de los casos de uso, ya centrándonos en lo que nos han ido compartiendo distintos usuarios que han hecho. Y el primer caso de uso es una aplicación real que hicieron un grupo de estudiantes de la Universidad de La Laguna, en la que utilizaron una serie de endpoints que también se ofrecen desde el portal, ¿vale? Que tiene una parte de datos meteorológicos en tiempo real, ¿vale? Ahí se actualizan los datos día a día, como habíamos visto en la frecuencia de actualización en el portal, era semanal. Entonces, ellos utilizan una aplicación con distintos endpoints para sacar pues, las distintas estaciones, los distintos sensores que tenía cada estación y luego las mediciones diarias que se iban recogiendo para realizar esta aplicación. ¿Y qué utilidad puede tener eso en tiempo real? Pues algo que hizo también otro estudiante en un trabajo fin de grado, en el que en este caso no utiliza tanto la API, sino que se descargó todos los recursos CSV de todas las 62 estaciones que aparecen en el portal, que voy a mostrar en pantalla ahora mismo, que aparecen aquí, ¿vale? Estos son las 62 estaciones que ofrecen y dentro de cada una de esas estaciones se ofrecen los distintos recursos por años recogidos. Pues se descargó cada uno de esos recursos de manera local, los representó el último año para ver cómo se evolucionaba la temperatura para las distintas estaciones y viendo que la correlación era muy similar en todas las estaciones, planteó un modelo global calculando la media de todas las temperaturas para todas las estaciones y fue la parte que utilizó como entrenamiento desde 2015 a 2023, testeando para predecir, la parte de 2024. Para ello utilizó varios modelos y el que mejor resultado le daba era el de redes neuronales recurrentes. Ese es el que aplicó luego en un cuadro de mandos que enseñaré a continuación. También hice una parte de graficado de la parte de lluvia, en la parte de entrenamiento, en la parte de test, donde se vio que en 2015 la parte de no llover era más grande que la de llover, en cambio en 2023 eso cambió. Y hice una parte de aproximación, por ejemplo, con pesos y sin pesos, para ver cómo la matriz de confusión variaba. Entonces, en un lado sin pesos veía que la precisión era muy alta, ¿vale? Al final predecir no llover no te la juegas, básicamente en Tenerife dices, pues no llueve mañana y seguramente aciertes en 92 veces de cada 100, pero los demás valores que presenta la matriz de confusión eran bajos. Mientras que con pesos, aunque la precisión bajaba, los demás valores eran bastante buenos y fue el modelo, esta aproximación, la que se utilizó en el cuadro de mandos que se muestra a continuación. Este cuadro de mandos lo hizo con Power BI, donde se representa, como he visto antes también, en formato de mapa, las estaciones que son en este caso, del municipio de Arico. Aquí se ve la correlación de las mediciones de la temperatura de esas 5 estaciones y aquí se ve cómo se hace la predicción de esa temperatura en los 7 días siguientes. Estos datos, la fecha de la última medida que tenía era del 9 de noviembre
y aquí ya se va prediciendo el día 10, 11, 12 y así hasta el día 16. Y también muestro luego cómo era esa evolución de esas temperaturas para las distintas estaciones de ese municipio en concreto. Y lo mismo para un caso en este caso de la precipitación. En este caso el gráfico era distinto, mostró cómo era la precipitación año a año, y en 2023 como se ve que esa precipitación había subido, y en este caso calculaba la probabilidad de que lloviese en el municipio al día siguiente. Y nuevamente pues graficado esas precipitaciones para cada una de las estaciones en forma de series temporales. Entonces este es un caso bastante ocurrido para a lo mejor estudiantes y más que quieran abordar pues, temas de series temporales en el que hay que hacer modelos ARIMA y demás y ajustarlos o predecir, pues los datos abiertos proporcionan eso, datos que no tienes que andarlos construyendo tú, inventándolos, sino que tienes una fuente de datos en la que puedes utilizarlos para cualquier fin, docencia o, en el caso que vamos a ver a continuación, empresarial. Entonces, en este caso, un estudio de arquitectura y urbanismo de Barcelona se contactó con nosotros y nos dijo que estaba realizando un estudio urbano sobre la zona del Barranco del Hermes y alrededores, y nos dijo que le había sido de utilidad unos recursos que había en el portal, el de vías de competencia del Cabildo Insular de Tenerife, ya que ahí se reflejaba la conexión de la autopista del norte con el núcleo de Santiago del Teide, y con eso pudieron entender el contexto y poder las estrategias incluir en sus estudios previos. Entonces, mirar el potencial que tiene que alguien desde Barcelona, sin tener que a lo mejor desplazarse a Tenerife y con solo utilizar unos conjuntos de datos abiertos, puede ver y hacer un estudio en función de las planificaciones que hay. Y como había comentado antes María, el tema de la matriz de origen-destino nos puede ayudar a eso. Entonces, en este caso, este es el recurso que estaba visualizando, donde, como habíamos visto antes, se puede ver las distintas columnas que aporta, podemos filtrarlo por, en este caso, la autopista del norte para ver qué conexiones tienen, cómo se reflejan, y igual este recurso también está en GeoJSON y podemos ir viendo cada una de las carreteras y los tramos en los que se va dividiendo, y si podemos hacer, si lo vamos haciendo el seguimiento, podríamos llegar lo que es hasta Santiago del Teide sin problema, y es lo que nos agradeció de ese aporte que tenía ahí, que le ayudó a hacer ese estudio sin problemas. También este mismo estudio nos planteó una duda de cómo podía reutilizar datos de turismo, ¿vale? Entonces le propusimos varios conjuntos de datos del portal, ¿vale? Desde el portal se puede consultar tanto el número de turistas por municipio en Arona, Deje, Puerto de la Cruz, Santa Cruz. También hay otro conjunto en el que se reflejan las estancias medias de los turistas en Tenerife. Y como bien ha reflejado antes María, esto cruzado con la matriz de origen-destino te puede dar un potencial bastante bueno para crear un caso de uso o una aplicación o algo que aporte valor añadido a tu empresa, o en el caso que vimos antes, en hacer un trabajo fin de grado. Hemos realizado en este contexto, ya lo avanzaba también María, en la parte de participar, una aplicación, una medida para otros dos conjuntos de datos también relacionados con el turismo, también creado con Power BI, y que vamos a ver en directo, ¿vale? Dos conjuntos de datos distintos, los hemos representado exactamente en el mismo cuadro de mando, donde podemos ver las plazas alojativas totales por municipio, donde se ve que ADG es el que más plazas alojativas tiene, seguido Arona, y así sucesivamente con el resto de municipios. También lo hemos representado en forma de modalidad, ¿vale? Tanto hotelera como extrahotelera, y dinámicamente se puede ir seleccionando cualquiera una de las columnas que aparece arriba. En la parte superior se refleja un poco más oscuro qué municipio estás seleccionando. Por otro lado, también tenemos el índice de ocupación para las distintas categorías de hoteles, también está reflejado tanto en hoteleros y extrahoteleros, y seleccionando el año podemos ver cómo ha ido modificándose esa ocupación de alojamiento para los distintos años, ¿vale? Donde vemos que hoteleros siempre tiene el mayor porcentaje, pero bueno, que a medida que ha avanzado el año, eso ha ido aumentando. Continuando con los casos de uso, hay también unos conjuntos de datos que hacen referencia a los aforos de carreteras de Tenerife, y también hay otro conjunto de datos donde se están reflejando la intensidad media diaria de tráfico que pasa por esas estaciones. Entonces, combinando estos dos conjuntos de datos, podemos crear un cuadro de mandos como este. Comentar que desde el portal, como hemos dicho, tiene el potencial de visualización
Y hay una parte que también caracteriza de este portal, que es la construcción de un tablero, ¿vale? Es lo que se asemejaría al cuadro de mandos que veíamos, salvando un poco las distancias, donde podemos, por un lado, buscar las estaciones aforadas, ¿vale? Lo seleccionamos, vemos los distintos conjuntos de datos que nos proporciona y podemos seleccionar en este caso el GJSON para ver cómo se distribuyen esas estaciones dentro de la isla de Tenerife, ¿vale? Cada una de estas estaciones tiene la información que vemos en el CSV de la estación, la carretera, el tramo a que corresponde y demás. En este tablero podemos añadir además también otro recurso, verlo todo así, ya te digo, como si fuese construyendo un poco cuadro de mandos para que a lo mejor en vez de descargarte los recursos veas si esta información te puede ser de utilidad, en el que podemos ver, por ejemplo, el IMD. Seleccionamos en este caso el CSV, vamos a coger por ejemplo los datos de 2023 y aquí vemos la intensidad media diaria para cada una de las estaciones. Podemos filtrar como hemos hecho antes, por ejemplo para una estación en concreta, lo buscamos y veríamos, perdón, que estoy cogiendo la columna que no es, vale. Y podríamos ver cuál es la intensidad media, la velocidad media, tanto para tramo ascendente, descendente y la intensidad media total y también para los vehículos pesados. Entonces, con todo esto, viendo que podemos hacer un cuadro de mandos y para no tener que ir viendo, subiendo y bajando, es lo que hemos hecho en este cuadro de mandos donde podemos ir seleccionando todas las estaciones de la isla de Tenerife, como veíamos en el apartado inicial, ¿vale? Aquí se reflejan todas las estaciones, ¿vale? Con distintos clics veis lo dinámico que puede ser y de cara luego a enseñar o decir, oye, que cada estaciones tienen más tráfico y demás, hacer ciertas acciones de seguridad vial o todo lo que conlleve. Entonces podemos seleccionar un punto, nos indicaría la información que se muestra, ¿vale? El código de la estación, el código de la carretera, el punto kilométrico, la intensidad media. Igualmente podemos buscar una carretera en concreto, ¿vale? Por ejemplo, también la autopista del norte, que hemos estado viendo antes, la ETF5, perdón. Ahí estaría, ¿vale? Todas las estaciones que hay en esa carretera. Podemos ver también, de nuevo, cuál es la información que aporta esa estación en concreto. Podemos incluso luego quedarnos con un tipo de estación en concreto o ya filtrar directamente una estación. Y luego también con los distintos años que ofrecía el portal, en lo que teníamos hasta bastantes años, solo aquí hemos recogido los 3 últimos, podemos ir viendo cómo ha ido evolucionando el número de estaciones a lo largo del tiempo. Entonces, en 2021 había un total de 327 estaciones y ahora en 2023 hay 5 estaciones más, un total de 332. Entonces, este es el potencial que ofrece los datos abiertos y como con un par de recursos del portal podemos hacer cuadros de mandos interactivos para reflejar cierta información. Y por último, quería mostrar el último caso de uso en el que se ha creado una aplicación que está en fase beta, pero que queríamos enseñar un poco el funcionamiento y la posibilidad que tiene. También esta se nutre de recursos que se están utilizando activamente en el portal de datos abiertos y voy a ir mostrando y parando un poquito el vídeo para ir comentando lo que se está haciendo en él. Entonces ahí está el logo. Inicialmente se observa, los distintos conjuntos de datos que se ofrecen. Por un lado está las áreas recreativas, donde se ve en formato de lista todas aquellas áreas de recreativas que están indicadas en ese recurso, ¿vale? Como Horticosa, Contador, etc. Podemos hacer a continuación una serie de filtros sobre este listado, como son filtrar por nombre, ordenar por nombre, por proximidad, ¿vale? En este caso hemos ordenado por nombre, pero eso podría ordenar por proximidad en función de la distancia con la geolocalización que tenga el usuario en ese momento, ver cuál es el área recreativa que está más cercana a ti por si quieres ir. Podemos ir escribiendo y de forma dinámica se va filtrando ese listado. Podemos acceder a la información, en este caso de uno de ellos, y vemos dónde se sitúa en el mapa y los tipos de actividades que tiene conjuntamente ese conjunto de datos, ¿vale? Tiene áreas recreativas y zonas de acampada, y seleccionando uno de ellos podemos ver la afluencia en un año, e incluso modificar el año, como en este caso, y ver cómo ha sido la afluencia en
en ese tipo de actividad durante todo el año para ver cuánto ha sido más concurrido o menos. Otra parte importante, que es otro conjunto de datos en el que está incluido en esta aplicación, es el tema de las paradas de guaguas, para ver cuáles son las más cercanas a este punto en concreto, para saber a dónde te tienes que dirigir si te quieres mover en transporte público. Nuevamente, el tema de la matriz origen-destino tiene carácter muy importante aquí para poderte desplazar sin problemas dentro de la isla y ver cómo llegar a hacer esas actividades en la naturaleza o a esas áreas recreativas, cómo poder llegar. El otro conjunto de datos que se muestra a continuación es el de las actividades en la naturaleza, ¿vale? Donde se muestra el título, un poco el tipo de actividad que se hace y también nuevamente la distancia, la distancia a la que llega, a la que le he dado a avanzar. Vale. Como comentaba eso, las actividades en la naturaleza, el título, la descripción y la distancia a la que se encuentran. Y en este caso podemos también seleccionar una actividad, vemos también su información y dónde queda geolocalizada en el mapa. Y tenemos otro criterio de ordenación en el que en este caso el filtro se puede hacer por tipo de actividad. Podemos seleccionar bien acampada, circulación con vehículo o en este caso vamos a seleccionar senderismo y filtraría aquellas actividades en la naturaleza en las que están tipificadas como para hacer senderismo. De nuevo seleccionamos todas y vamos a al siguiente recurso que estamos utilizando del portal, que es el tema de las paradas, donde podemos ver la información de las paradas que hay más cercanas a nuestra geolocalización. También tenemos la forma de verlo en formato de mapa, ¿vale? El anterior era en formato de lista y con este botón podemos ir de un sitio a otro, donde podemos ver todos los puntos de las actividades, de las áreas recreativas donde se encuentran. También podemos añadir al mapa las actividades en la naturaleza, también podríamos incluir también las paradas de autobuses si lo quisiéramos. Podemos hacer zoom sobre este mapa para acercarnos a un área recreativa en concreto, en este caso el de las lagunetas. Y podríamos ver exactamente la misma información que hemos visto en el apartado de listado. Y a continuación se muestra una actividad de la naturaleza donde se veía también la información de las áreas recreativas y por último podemos visualizar cuáles son los recursos utilizados en el portal, ¿vale? Aquí están las URLs que decía anteriormente, que son las que se utilizarán en nuestra aplicación para que estos datos, a medida que se vayan actualizando esta información, ya se actualiza automáticamente sin tú tener que hacer nada. Ya la aplicación estaría disponible y en el momento que se actualicen estos datos en el portal de datos abiertos, nuestra aplicación ya tendría los últimos datos actualizados. Por mi parte, nada más. Daros muchas gracias por la atención y si tenéis algún tipo de pregunta o de cuestión, pues adelante y encantados de resolverlas. Curioso, David, que yo estaba mirando ahora mismo el uso de las estadísticas que tenías y como un área recreativa en agosto, que en teoría es un mes en que debería haber muchísima gente, no había casi nadie y yo estaba pensando y digo, bueno, es que la mitad del monte normalmente con los riesgos de incendio lo cierran. Y cómo casualmente, cómo responde las estadísticas a todos los avisos que tenemos ahora mismo de incendios, en donde las resoluciones de cierre de montes y de las áreas recreativas se ven reflejados en esos conjuntos de datos. Vamos, que realmente es que los datos son correctos. Sí, justamente. De hecho, también en el tema de los aforos en carretera, lo habíamos visto, no lo pusimos por no poner tantos años, pero en 2022 y en 2019, con el tema de la pandemia, sí que se veía ahí que el transcurso por las estaciones era muchísimo menor por el tema de las predicciones que había de temas de desplazamientos. Sí, por eso. Y para la app poner, por ejemplo, la predicción, los datos meteorológicos para saber la predicción, pues, por ejemplo, oye, que quiero ir a este ser. Anualmente, el año pasado, que en esta época, ¿qué tiempo hacía? Y es que realmente la posibilidad que tienen la reutilización de datos, la imaginación es el único limitante.
Sí, yo es igual, lo que lo ha dicho antes María, os invito a todos, y ya que sabéis un poco cómo reutilizar los datos, a proponer esas ideas de cara al concurso que he comentado antes Josué, que está ahí en el horizonte, y que, bueno, que toda la participación, comunicación que queréis hacer, bienvenida es que el Datos Abiertos lo construimos entre todos y sumamos más si participamos todos. Muy Perfecto. bien. Turno de preguntas. Pueden activar micro si quieren. Bueno, aquí hay una pregunta de Hay José una... Cabrera. Muchas gracias por la exposición realizada. Y en relación a las dimensiones de calidad de los datos, ¿qué métricas se utilizan? Si quieres, Enrique, lo puedes decir por el micro y explicarte a lo mejor con un poco más de detalle para acercarnos más a la pregunta, a la respuesta o les queda claro a ustedes, David y María. Buenos días, disculpen porque no tengo mucha calidad en la conexión. Así. Gracias por la exposición, José Luis. Creo que el primer contacto que tuve con los datos abiertos fue gracias a ti, José Luis. Soy alumno de la Universidad de La Laguna. Y esto es un trabajo interesante, muy interesante para la sociedad, ¿no? A lo que me refiero es a si cuando se publican los datos, cuando se construyen los conjuntos de datos, se tienen en cuenta alguna metodología en cuanto a la precisión, la consistencia, el linaje, la semántica, y se introducen metadatos o indicadores, métricas que podamos obtener antes de la utilización de un dato, porque si utilizamos estos datos en un proceso, los embebemos en un sistema de análisis en el que los vamos a relacionar con otros datos, esto es importante el conocerlo de partida, porque si no introducimos ruido en el sistema de información. Entonces, un poco quería saber si se adopta alguna metodología en cuanto a estos criterios de calidad de la información. Vale, si quieres te respondo yo. El proyecto del portal de datos abiertos y el proyecto de apertura de datos se inicia antes del proyecto del gobierno del dato. Es decir, el proceso de gobernanza del dato con esas métricas y con esas políticas todavía está incipiente de alguna manera en el proyecto del gobierno del Cabildo. Con lo cual, lo que se ha optado para poder garantizar la mínima calidad de los datos es justamente tener unas métricas, un conjunto de buenas prácticas ya aceptadas dentro de la casa, dentro de lo que es el Cabildo, y lo que es el catálogo de metadatos, también la normalización de los mismos para intentar tener los mismos metadatos en todos los conjuntos de datos. Pero en sí, lo que es las métricas de calidad, etcétera, y todo lo que son los procedimientos que garantizan la fiabilidad del dato, y está todavía desarrollándose por parte del Cabildo, y los conjuntos de datos que seguirán gobernando poco a poco en el mismo portal se actualizarían. No es que cambiaría, sino simplemente se enriquecería el conjunto de datos sobre el cual se aplicarían las normativas y los procedimientos de gobernanza del dato. Con lo cual, si tú te ascribes o te incorporas dentro de esos conjuntos de datos, dentro de tus aplicativos, posteriormente los verías reflejados porque ya se integraría esa calidad del dato sobre la marcha. Bien. Porque, bueno, estoy trabajando en un proyecto de análisis relacionado con el sector inmobiliario y claro, hay cuestiones que si no se tiene cierta, digamos, calidad o capacidad para determinar que el conjunto de datos cumple una serie de dimensiones en cuanto a la calidad, pues no se acepta la información o se empobrece el resultado. Sí, normalmente las fuentes de datos que nosotros elegimos para incorporarlas dentro de los proyectos del portal de datos abiertos suelen ser fuentes de datos que han sido trabajadas previamente, en donde de alguna manera tienen una cierta coherencia y fiabilidad inicial. No se coge cualquier fichero Excel que tenga un usuario dentro de un equipo y se incorpora. Estamos hablando de fuentes de datos más fidedignas. Pero aún así, aunque sean de las fuentes de datos más fidedignas del Cabildo, todavía sí creo que se puede hacer un proceso de gobernanza, que todavía estamos en ello, y que cuando se incorpore ese proceso de gobernanza lo que hará es dar más fiabilidad al dato publicado.
Vale. Añadir también, Josué, que en el proceso que se hace para la subida de estos datos, se hace una fase previa de análisis de estos fuentes de datos, donde se analiza, se comprueban los datos, se verifica, incluso antes de exponerlo públicamente, se valida por parte de los responsables de esos datos si esos datos son correctos. Vale, aparte, como comentaba, esto viene de fuentes de datos que ya están bastante consolidadas y en que, bueno, pueden tener a lo mejor un proceso más de verificación y de metadatos por dentro. Se hace esa revisión previa para que todos esos datos que se están publicando sean lo más correctos posibles y que no distorsionen o, como comentas, y que proporcionen ese ruido en nuestros datos. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. De nada. Perdón, a mí la exposición me ha gustado mucho porque, como bien dijeron al principio, no se trataba de contar un portal de datos más, sino más bien la reutilización, que es lo que datos que se puedan reutilizar. Estamos en un tema súper importante ahora mismo de la movilidad. Estamos en un tema súper importante de gentrificación, o como se llame. Estamos en un momento súper importante de turismo, estamos en tal, y la clave es tener datos para poder hablar de las cosas, para poder tomar decisiones, para poder hacer todo esto que está. Y con ejemplos como los que ustedes han puesto, me parecen súper interesantes. Me ha encantado que hayan hablado de un TFG de la Universidad de La Laguna, de un alumno, porque además todos los TFG, o la mayoría, están puestos en un portal que tiene la universidad donde todo el mundo lo puede bajar los PDF correspondientes, etc. A lo mejor nombrarlo a esta persona por ahí, ¿no? Para, oye, un buen trabajo que han hecho con esos datos abiertos, que fantásticos, ¿no? Y luego una pregunta concreta sería, los metadatos de los conjuntos de datos ¿tienen algún metadato para la georreferenciación de ese metadato? Porque hay portales por ahí que me parece una opción muy interesante. Hablo, por ejemplo, Diputación de Castellón, donde uno en un mapa puede seleccionar el mapa y que me aparezcan todos los conjuntos de datos que hay de ese área. Entonces me aparecen pues de aguas, de desfibriladores, de no sé qué. O seleccionar los que yo quiero nada más. Porque muchas veces uno tiene pensado unos datos, pero digo, oye, si consigo saber los datos que hay de toda una zona, marcada por un recuadro, un círculo, lo que sea, podría ser súper interesante, ¿no? Pero para eso entiendo que tendría que estar georreferenciados como metadatos, ¿no? No sé si han pensado en eso o ya lo tienen, igual lo tienen y no. Bueno, David, yo creo que esa funcionalidad dentro de lo que es la consulta georreferenciada de los datos que se están publicando dentro del portal no se tiene. Es decir, no es que puedas georreferenciar una zona y te puedas consultar qué datos hay publicados dentro del portal que cubren esa zona, sino tienes que elegir el conjunto de datos y entonces ya puedes localizarlo dentro del mapa. Otra cosa diferente es que tú siempre tienes una herramienta en local, como puede ser QGIS, y descargar todo o conectar a todos los conjuntos de datos que tenemos ahora mismo georreferenciados, que son muchos, y ya con esa herramienta geográfica siempre podrás tener toda los amplios servicios que te ofrece. Entonces, bueno, ese mismo escenario sí puedes cubrirlo sin problemas, siempre con bueno, para la versión 2 ya tiene una funcionalidad nueva. Sí, claramente. Creo que Fernando Luis Rosa tenía adelantada la mano. Sí. Yo primero quiero agradecerles la presentación, que yo creo que ha sido muy clara, y además es que los datos tienen una muy buena pinta, el aplicativo tiene muy buena pinta. Yo lo que quería saber es un poco cómo se pueden de alguna manera añadir contribuciones de datos que se estén produciendo, ese tipo de cosas, o cuál es el origen actual de los datos que ya tenemos, ¿no? O sea, si son orígenes institucionales o si son otro tipo de contribuciones. Esa era mi consulta. Vale. Los portales de datos abiertos normalmente lo que hacen es publicar los datos cuya propiedad es el Cabildo Insular de Tenerife y su sector público insular. De manera que nosotros, por ejemplo, no podemos publicar datos cuyo propietario sea el Gobierno de Canarias o
otras entidades que no pertenezcan al Cabildo Insular de Tenerife. Esa es la idea. También publicamos conjuntos de datos de pequeños ayuntamientos porque la naturaleza del Cabildo es el apoyar y coordinar a los pequeños ayuntamientos que tienen menos habitantes. Con lo cual, ahí también nosotros incorporamos esos conjuntos de datos, pero siempre que sea un poco ese ámbito o ese alcance. No incorporamos otros conjuntos de datos dentro del portal de datos abiertos. Sí, yo creo que hay un tema fundamental, que lo acaba de comentar Josué, es que sea el propietario de los datos y dentro, a su vez, del propietario de los datos, quien los debería ser es el que tiene competencias para ello. Nosotros hemos visto en toda la trayectoria esta que un organismo publica datos de todas las paradas de pizza porque me interesaba para mi potencial estado. Claro, ya un problema, porque desde que pizza cambie cosas, etcétera, etcétera, ya tiene que estar cambiando, cada uno con sus competencias, cada uno con sus datos, ¿no? Entonces yo creo que es clave, ¿no? Sí. Importante reseñar sobre todo que los conjuntos de datos que nosotros estamos publicando se actualizan automáticamente. Tenemos una plataforma de actualización que de alguna manera abstrae la manualidad, que es una de las cosas una de las primeras consignas que hemos puesto en relevancia dentro de este proyecto, que no haya una cierta manualidad porque al final exige que haya una persona que tenga en cuenta que tiene que reflejar esa actualización. No, esto se hace de forma automática y garantiza que de alguna manera se va a actualizar en tiempo y en forma, no depende de las personas. Genial. Yo también tenía otra cuestión concreta. Por ejemplo, antes pusieron el Power BI y tal. Está disponible dentro de las aplicaciones, a lo mejor no sé si la están, y si no están, les invito a ponerlos ahí para que muchas veces, incluso nuestros propios alumnos puedan bajar ese Power BI y lo tengan como una especie de tutorial para ver cómo hacer cosas, ¿no? Entonces eso puede ayudar a la gente para decir, oye, pues me lo bajo, tengo la versión gratuita, ¿no? Me lo bajo y ahora en vez de este conjunto de datos cojo otro, empiezo a jugar con ellos, ¿no? Entonces, todo lo que pudieran aportar en ese estilo, o algún vídeo con píldoras pequeñitas, cositas así, la verdad que sería fantástico, ¿no? Porque los datos cada vez están mejor, o sea, tienen unos datos buenísimos. Creo que hay sitios donde han puesto miles de datos, pero que sirven poco. Creo que los datos que ustedes tienen ahora mismo, los últimos datos, pues la matriz de origen, destino, el aforo, fíjense el dato que de moda está. Afluencia de acceso en embarcaciones a la Punta de Teno por hora. Afluencia de acceso de vehículos a Punta de Teno por hora. Por nacionalidad, por no sé cuánto. Tienen unos datos brutales para poder hacer los estudios de lo que está pasando ahora en la actualidad con datos. Por fin tenemos datos. La verdad que darle la enhorabuena a Cabildo y que los hayan puesto por ahí. Sí. No es fácil, porque esto hay que actualizarlo, como decía Josué. Hay que mantenerlo. Si no, José Enrique se va a cabrear. Pues sí, José Luis, ese es el gran mérito, sinceramente, y el gran trabajo que se está desarrollando por parte del Cabildo. Y bueno, recojo el guante realmente. Yo sí he insistido también en esa misma faceta que estás comentando tú, de intentar poner casos de uso concretos, materiales de píldoras informativas. Ahora, por ejemplo, en la parte que tiene que ver con proyectos de Power BI que enlazan con esos conjuntos de datos, de manera que ese primer paso, facilitar ese primer paso de acercamiento a la explotación del dato. Sí creo que es importante. Y de ahí justamente, por ejemplo, también lo voy a enlazar con el proyecto de reutilización de datos que vamos a sacar, el concurso. Todas esas ideas también deberían publicarse dentro del portal para que se vean ideas. Todos esos casos de uso que vamos a recibir, también publicarlos, para que sepan que, oye, hay muchísima riqueza en la explotación del dato. Comentar también que en el portal disponéis de un apartado de formación, ¿vale? Donde no es a lo mejor tanto un tutorial al uso, pero bueno, sí que damos bastantes pinceladas de cómo reutilizar esos datos, cómo interconectarlos, cómo hacer las visualizaciones. Entonces, sí que vamos metiendo pequeñas píldoras, como comentabas antes, José Luis, en lo que es el portal. También hay parte de preguntas frecuentes, ¿vale? Es decir, todo eso sí que también está por ahí metido. Y justamente los Power BI que hemos enseñado durante el webinar de hoy están disponibles también en el portal. Entonces, accediendo a la parte que comentó María, los podéis visualizar. No están disponibles para descargar, eso sí. Pero creo que los podéis visualizar porque están de carácter público y los podéis volver a ver si queréis y jugar con ellos.
La verdad que es genial, porque es lo que se pretende, que la gente lo use y a partir de ahí, como bien dijo Josué antes, el límite es la imaginación. Cada uno tiene sus propias ideas, cada uno puede mezclar los datos de una forma u otra, etcétera, etcétera. Y lo importante es que estén esos datos. Y para la administración también es muy importante si publica esos datos, es que ya los tiene limpios, ya los tiene curados, los tiene como queramos llamarlos. Y eso es clave para la propia organización. Todo el trabajo que hay hasta que se publican es enorme, enorme y de muchísima valoración, ¿no? Bueno, y yo aprovecho simplemente también para añadir a lo que ha dicho Josué y David, que también desde el Cabildo, dentro de lo que es el canal de YouTube de Cabildo, se están elaborando pequeñas píldoras, que era un poco lo que comentabas tú, en estos últimos casos, por ejemplo, de cómo se puede trabajar con la API de catálogo, la API meteorológica, para facilitar precisamente esa utilización de esos datos. Que aparte tendríamos que ir avanzando hacia lo que comentabas tú de esta reutilización con Power BI y con otros métodos, pero que sí se pueden consultar también ahí, también en formación, y será un poco el destino al que estamos encaminando también esa difusión para conseguir esa reutilización. Genial. Pues Enrique y luego Leticia y vamos terminando. Sí, muchas gracias. Una pregunta. Con respecto a si existe algún roadmap o alguna planificación sobre posibles conjuntos de datos que se vayan a publicar y que se puedan visualizar aquí también en este portal, porque eso también nos daría nos daría visibilidad hacia dónde vamos y hacia de qué datos podemos disponer, relacionar, porque sí es verdad que el dato es un valor importante, pero cuando se relaciona su valor es exponencial. Entonces, es posible disponer de este roadmap, de esta planificación de publicaciones. Gracias. Hola, José Enrique. El proyecto tiene muchísimos conjuntos de datos en los cuales se está trabajando. Podríamos hablar y analizar la posibilidad de incorporar ese roadmap dentro de lo que es el portal para que puedan tenerse en cuenta y podamos informar a todos aquellos que estén interesados cuáles son los trabajos en los que estamos metidos ahora mismo. Y yo creo que eso es un trabajo que va a seguir y va a formar parte estructural del Cabildo, porque a medida que la tecnología va permeando en la administración, va posibilitando nuevos conjuntos de datos, con lo cual al final esto no va a parar. Entonces sí sería interesante, nosotros lo valoraremos, el tener un apartado específico para poder informar a todos los que estén interesados sobre qué conjuntos de datos estamos trabajando, pero no podemos lógicamente poner fechas porque al final eso muchas veces depende también de terceras partes, donde tienen que participar en la validación y cotejo de la información que se va a publicar. Entonces, bueno, sí podemos poner qué conjunto de datos en los cuales estamos trabajando. Eso sí se podría poner. Yo creo que sería por lo menos interesante para todos. Perfecto, muchísimas gracias. De nada. Muy bien. Leticia. Buenas, ¿qué tal? Bueno, yo en primer lugar, muchas felicidades al equipo de trabajo. Saben que me los llevo en el corazón. Yo solo quería añadir un pequeño apunte, y es que sí echan en falta las propias empresas que ofrecen o las propias áreas que ofrecen sus datos, que hagan procedimientos de reutilización y de enriquecimiento con los propios conjuntos. ¿Por qué? Porque al final, si lo que tenemos en casa demostramos cómo esa sinergia y ese trabajo enriquece lo que tenemos, el resto de entorno va a querer seguir participando en la aportación de datos. Por lo tanto, yo echo de menos, por ejemplo, que si TITSA da unos datos con los propios datos que tenemos ahí, veamos las posibilidades de ese enriquecimiento. Pero vamos, que sabéis que es un gran trabajo y que muchas felicidades. Gracias, Leticia. Realmente eso es cierto. Yo creo que
los ejemplos que hemos dado en este webinar han sido muy vinculados a lo que ya nos han pedido externamente, y sí creo que hay muchos casos, y existen, y soy consciente que hay muchos casos de utilización interna por parte del Cabildo de los datos que se están publicando en el portal, no solamente por parte de Metropolitano, TITSA y las entidades del sector público insular, sino también de los servicios del Cabildo. Con lo cual, es una cultura que tenemos que hacer, porque al final la cultura no es solamente un portal de datos abiertos hacia afuera, hacia las empresas y hacia los reutilizadores, sino también es un cambio cultural dentro de lo que es el Cabildo. El Cabildo debe empezar a trabajar basado en datos y tiene que empezar a entender que el potencial que tiene el dato para el uso interno de su gestión. Entonces, bueno, sí hay casos concretos muy ilustrativos que no hemos puesto dentro de este webinar, pero sí falta todavía mucho camino por hacer ese cambio cultural interno. Muy bien. No hay reto el uso interno, sí. Comenta Richie. Bien. Muy bien, hemos llegado a las 11 y unos minutillos, 4 minutos. Si hay alguna cosa ya a última hora, sí y tal. Si no, ya vamos cerrando. La verdad que estaba muy práctico, que era lo que también queríamos, que la gente, ya no hay excusa para no usar los datos. Antes sí, porque meterse en un lío de esto era tremendo, pero ahora hay un montón de herramientas gratuitas y un montón de tal. Y si encima tenemos las píldoras en YouTube, en el portal, en todos lados, bueno, ya todo es empezar. Y bueno, nosotros por nuestra parte lo vamos a utilizar en una asignatura que damos en cuarto de informática, que se llama Normativa y Regulación, y ahí se da toda la parte de RISP, que es horrible, la palabra es Administración de la Información del Sector Público, de una ley. Y ahí utilizamos todo esto conjunto, y cada vez que hay algo de estas cosas, pues fantástico, ¿no? Con lo cual, agradecer a todos y todas que están por aquí, y bueno, ya les están felicitando, como habrán visto por el chat, y hasta la próxima, porque habrá más. Vale, muchas gracias, y no sé si quieren concluir, Josué, María, David, alguna cosa. Nada, simplemente agradecerte de nuevo el espacio, a ti y a la cátedra, para poderlos poner, y gracias a todos por las felicitaciones, y seguiremos trabajando para intentar aportar todos los conjuntos de datos y nuestro grano de arena para que realmente todo incentivemos el mundo del dato. Y por nuestra parte, nada, sumarnos a esas felicitaciones, pero ya lo ha dicho todo Josué, entonces sumarnos a esos agradecimientos, y agradecimientos a la cátedra y a los asistentes, y por supuesto también al Cabildo. Muy bien. Gracias a todos. Venga, nos tienen en la cátedra, en el canal de YouTube. Próximamente subiremos este también por si alguien lo quiere revisar. Gracias. Gracias.